como recordar es vivir. En muchas memorias de nuestra tierra natal se dibujaron imágenes que al detenerme en un instante las recuerdo con mucha nostalgia. Son retratos que nunca podremos olvidar y entre estos está la del televisor. El televisor es un aparato que recibe señales eléctricas y produce sonidos e imágenes. Este vocablo viene del griego tele, que significa lejos, y del latín visus, que significa visto, y el sufijo or, o agente. El estudiante alemán Paul Nikob lo diseñó y patentó en 1884. El primer televisor comercial fue creado el 26 de enero de 1926 por el escocés John Logie Baird. Sobre cómo fue la llegada de los televisores aquí en Corozal. Que yo recuerde, tenía como 14, 15, 16 años por allá cuando comenzaron a llegar aquí los televisores. Eran unos televisores pequeños en blanco y negro y la mayoría de las veces funcionaban con pilas de los carros, que decía uno, porque no había, el ruido eléctrico no era constante. Entonces uno iba, aquí en Corozal habían 4 o 5 barrios, no más. Había San José, San Francisco, San Juan, San Miguel y parte de Ospina-Pérez. Corozal era menos de la mitad de lo que es hoy. Entonces uno iba donde esas personas que tenían televisores, se veía una película, se veía las primeras peleas de boxeo y esas cosas, y así recuerdo que llegaron los televisores en blanco y negro aquí en Corozal a mitad de la década del 60. ¿Cómo fue su niñez a través de la llegada de los televisores? Bueno, la niñez de uno está relacionada con lo que ya les estoy manifestando. Uno esperaba por lo menos los sábados que en la casa de don Ezequiel, por decir algo, o don Lorenzo, dijeran, bueno, vamos a poner el televisor a los muchachos del pueblo para que vean. Entonces uno en esa forma estaba como que limitado, estaba uno limitado a ver los programas por televisión, porque entre otras cosas la televisión no era los 24 horas como es hoy. La televisión tenía su tiempo, no recuerdo, pero tenía unas 8 o 9 horas y luego cerraban los canales. No es como hoy que hay televisión permanente las 24 horas. Entonces uno, ver televisión cuando niño, eso era algo espantoso para uno, era algo novedoso, era algo que uno esperaba que llegara el sábado y que lo invitaran a la reunión y decían las viejas, bueno, aquí que diga alguna vaina, alguna mala plevedad se va. Y así nos acostumbramos a ver televisión. ¿Usted cómo considera la televisión hoy en día? Bueno, eso es muy relativo. Desde el punto de vista educativo, yo considero que la televisión está bien. Pero desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista emocional, si podemos decir, si yo fuera autoridad tuviera mucha censura contra la televisión de hoy, porque la televisión de hoy, a nuestro modo de entender las cosas, no instruye, sino que destruye. Sobre todo que ustedes los jóvenes tratan de imitar, es decir, igualar, hacer lo malo que se ve en la televisión, los malos ejemplos. La televisión aquí no tiene como censura. La televisión daña sobre todo a la juventud. Hoy en día realmente creo que los canales de televisión tienen que ser, realmente tener una mejor orientación por parte del ministerio. La llegada de la televisión a Colombia se dio el 13 de junio de 1954 bajo el gobierno del general Gustavo Rojas Pinillas y en 1957 nacen las programadoras de televisión. La televisión forma parte de nuestro día a día. Es el principal medio de comunicación en la mayoría de los países. La televisión en nuestro país se ha caracterizado por el alto número de seguidores, ya que ocupa un espacio importante en la vida de los ciudadanos.
¿Cuáles son sus experiencias con la llegada de los primeros televisores a Corozal? Bueno, como no tenía televisión, porque era costosa en ese momento, solamente los que tenían facilidad lo compraban, entonces uno siempre se arrimaba hacia el otro, donde hubiese la televisión, donde el amigo, donde el vecino, y uno siempre pensaba pues que sería bueno tener un radio de eso, de esa radio, un televisor de eso en la casa de uno, para también uno poder darse el gusto de verlo, ya no interrumpiendo a los demás, sino teniendo uno su propio televisor en la casa. Y al comienzo eran blanco y negro, pero se veía. Después, cuando ya vinieron los televisores a colores, entonces uno se preocupaba por conseguirse un televisor de eso, que era difícil porque eso costaba y uno no tenía las facilidades así. Entonces, a veces dejábamos el televisor negrito de nosotros y nos íbamos por el corredor, nos sentábamos ahí a ver la que era color. Entonces, muchas veces hasta nos mandaban a callar o nos echaban de la casa porque no querían que estuviera viendo nadie, porque el que tenía su televisor no quería compartir con otros, pues, para que no interrumpieran lo que estábamos haciendo. Así. Le llamaban mucho la atención, ¿cierto? No exactamente. Sí, se daba el caso de que no querían que uno estuviera pues molestando, pero con el tiempo, como se fue generalizando el uso de la televisión, los que lo tenían y no eran egoístas, entonces lo sacaban, ponían una mesita en el corredor y a la gente se sentaba en la calle, sobre todo cuando eran peleas así de boxeo. Uno se reunía el grupo de personas frente a la casa donde había el televisor para uno verse su pelea por allí. Eso era muy bueno, porque entonces ya la gente comenzó a compartir y a darle también a los demás que no tenían la facilidad de que vieran también la televisión. En Corozal, como en el resto del país, este artefacto llegó para ciertas familias privilegiadas, convirtiéndose en una novedad, hasta el punto que se convirtió en el epicentro de reuniones familiares donde adultos, jóvenes y niños se sentaban alrededor de a observar detenidamente las imágenes producidas por esta máquina. Asimismo, los pequeños eran la población que más le asombraba este tipo de aparatos y por lo tanto eran los que más asistían a las casas donde había este artefacto. En muchos casos solían quedarse en la terraza de la vivienda porque los dueños no los dejaban entrar y cuando solían hacerlo era con reglas a cumplir, que muchas veces no eran cumplidas y terminaban mandando a los niños a sus casas por sus travesuras. ¿Cómo fue la llegada de los televisores aquí en Corozal? En el año 66, mi padre, que en paz descanse y Dios lo tenga en la santa gloria, trajo de innovación aquí a Corozal los televisores procedentes de Cartagena. Él montó un almacén aquí en Corozal que se llamaba Discolandia, porque también se vendía toda clase de música, radios, y se le metió la línea de los televisores. En esa época fue un escándalo porque eso le cambió la vida a los niños, inclusive a los adultos también, pero sí fue una época muy bonita. ¿Cómo eran las caricaturas? Eran las caricaturas en blanco y negro. Los televisores eran pequeños y con muebles, con unos muebles alrededor muy bonitos. Y pues eso era sabroso porque casi todo el barrio, todos los niños del barrio recurrían a las casas donde había televisor para ellos también disfrutar. Y eran bien llegados, ¿entiendes? Y era muy bonito, era muy bonito. Yo recuerdo que en esa época había un mundial de fútbol, pero presentaban los partidos de fútbol en diferido. Ya los partidos los habían jugado, pero más adelante los transmitían, porque no los transmitían directamente. Y nosotros nos reíamos porque hacíamos apuestas, pero porque ya nosotros sabíamos el resultado,
le decíamos a los demás pelados. Yo te apuesto que gana, por ejemplo, Alemania. Pero porque ya yo sabía y los otros apostaban y nosotros nos ganábamos la apuesta. Pero era por eso, porque ya sabíamos el resultado del partido porque lo presentaban y era en diferido. Bueno, después ya comenzó, siguieron los mismos televisores, ¿entiendes? Pero ya habían programas que venían a color. Yo recuerdo que uno de los programas que cambiaron, que presentaban a color, era una serie que se llamaba Chip, Patrulla Motorizada. Esa fue una de las primeras películas a color, y las películas de niños, de muñequitos que le dice uno, fueron las que cambiaron primeramente a color. Pero los televisores seguían sirviendo para lo mismo. El televisor fue cambiando después porque esos televisores vinieron con una tecnología que eran tubos adentro, y esos tubos se fueron escaseando hasta que vino el transistor, que fue el cambio que tuvo el televisor después, y ahora mismo está el cambio del transistor al LED. Con este transcurrir, se va volviendo esta máquina una necesidad en los diferentes hogares, volviéndose un electrodoméstico más. Los niños de hoy no sufren esta situación precaria, porque es raro el hogar que no cuenta hoy con un televisor. Es el momento de resaltar a estas familias benevolentes con estos niños de ese entonces, por permitirles disfrutar la novedad y dejar correr la imaginación y la fantasía.